Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Nuestro Dios con cada uno de vosotros. Y seguimos aprendiendo, hermanas y hermanos. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 3 y vamos a tomar el versículo 7 y 8 para meditar acerca de una pregunta muy importante que está respaldada desde Génesis al Apocalipsis acerca de la salvación. Yo quisiera que oráramos primero para que el Señor nos ayude tanto a exponer como a recibir su palabra. Y pedimos también la ayuda para los que están en sus hogares, los que están enfermos, los que están alrededor del mundo, los que están allá en San Miguel, El Salvador. Hasta allá les mandamos un fuerte abrazo. Oremos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana. Un día glorioso, maravilloso, de buenas nuevas, un día de fiesta, Señor, porque celebramos con mis hermanos y hermanas salvación, resurrección, esperanza para la humanidad. Hoy podemos anunciar, Padre amado, a toda la humanidad que hay salvación, que hay un puente que Cristo estableció para que el hombre pueda venir y la mujer pueda venir a ti, pueda encontrarse con tu bondad. Abre, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros y danos ese deleite, llénanos de gozo, que podamos, Dios, disfrutarte en estos minutos que vamos a estar escuchando tu dulce palabra. Y provea a nuestros amigos y amigas, Señor, un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor. Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Quisiera empezar esta enseñanza de esta ocasión con esa pregunta del titular de esta enseñanza de este día. Y ahí lo ve usted en la pantalla. La pregunta es: ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? Esta es una pregunta, hermanas y hermanos, extremadamente importante, valiosa, que nosotros deberíamos de hacerla a nosotros mismos, no de vez en cuando, sino todos los días. Porque de la respuesta que obtengamos a esta pregunta es donde podemos tener una vida diferente. Porque si usted en este momento dice: bueno, yo no lo sé, y si usted está peleando en su pensamiento, pues nadie lo sabe. En la primera, pues pueda que tenga la razón, porque hay personas que no saben cómo ser salvo. En la segunda no se la acepto, porque sí, hay muchas personas que sí saben, porque Dios lo ha revelado, en qué consiste la salvación, quién es el que salva, y cómo se recibe la salvación, y los elementos de la salvación, como nosotros lo conocemos. Así que la pregunta es importante.
Si usted está peleando con la duda y usted dice, no, yo creo que yo no soy salvo. Qué bueno, le felicito porque usted es honesto delante de Dios y eso quiere decir que va a salir. Y si usted le pone atención al mensaje, pueda que hoy termine salvo. Pueda que usted llegue hoy condenado y usted dice, bueno, yo vine porque no sé qué estoy haciendo aquí, la verdad no comprendo cómo es que llegué a parar aquí al templo, y no estaban en mis planes, tampoco en esta época, nunca pensé que iba a llegar a este lugar donde se habla de Cristo, donde se está diciendo que hoy es día de resurrección. Bueno, Dios tiene un propósito, nada pasa por casualidad, Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo y todo tiene su tiempo, va todo conforme a como Dios lo va guiando. Como las piezas del rompecabezas, Dios va poniendo las piececitas y se va armando, ¿verdad?, aquella figura. Así que todo va obrando conforme a como Dios lo ha establecido y nada va a faltar. En el tiempo de Dios todo se tiene que ir cumpliendo porque su palabra tiene que cumplirse porque Él es veraz, Él es la verdad misma. ¿Es usted salvo? Para los que estamos aquí presentes, para los que están en sus hogares, puede contestar esta pregunta usted con un fuerte amén. Dice amén. ¿Es usted salvo? Amén. La palabra salvación en el hebreo, la idea central de la palabra es yasa y significa libertad de aquello que te ata, de aquello que te tiene esclavizado. El hombre quedó esclavizado al pecado desde que Adán pecó. El hombre se separó de Dios. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios por causa del pecado. Entonces, cuando viene Cristo, desde el Antiguo Testamento Dios revela la salvación para que este hombre pueda ser libre y este hombre pueda reconciliarse con Dios. Se usa la palabra Yasá, Jehová salva. Significa también que Dios nos salva de un peligro inminente, de la condena eterna, de la separación. Él nos libera de quedar separados por siempre de Él, por medio de Cristo. El mismo nombre de Jesús significa Yeshua, el que salva. Jesús. El ángel le dijo a María, le van a poner Jesús. El ángel le dijo a José, el esposo de María, le van a poner Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del que salva. Si usted tiene a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, esa pregunta está contestada porque usted es salvo, porque Cristo está en usted. Y Jesús es el equivalente, hermanas y hermanos, a la salvación. No está Jesús, usted está condenado. Así que esta pregunta es retadora. Es una pregunta importante, valiosa. No solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. ¿Es usted salvo? Ya dijimos el significado de esta palabra en el hebreo, porque el Antiguo Testamento, la Biblia se escribió primeramente en el hebreo y arameo, y luego el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra en el griego de salvación es sozo, que significa salvar. Dios nos salva, nos libera. Y lo encontramos en Oseas capítulo 13, versículo 4. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios, con D minúscula, otro Dios, fuera de mí. Ni otro Salvador sino a mí. Solo Dios salva en el Antiguo Testamento. Solo Jesús salva en el Antiguo Testamento. Solo Dios salva en el Nuevo Testamento. Solo Jesús salva en el Nuevo Testamento. El hombre no puede salvarse por sí mismo. No hay una obra que valga para poder escapar de la condena eterna. Pero aquí viene, hermanas y hermanos, el asunto, el meollo. Existe el engaño en cuanto a la salvación. El hombre se ha inventado prácticas, obras. Y el diablo ha engañado al ser humano y le ha dicho, si tú eres buena persona, Dios te va a dar el cielo, Dios te va a dar la salvación.
Y ahí van las personas pensando que son buenas y que no son malas, que no merecen el infierno, porque dice, bueno, yo solo lo único es que yo no asisto a un templo y yo tengo pues mi creencia, que creo, ese es mi punto, dicen, ¿verdad? Que yo creo que no necesito congregarme y que no necesito leer la Biblia. Yo solo pienso y me han dicho que es suficiente que crea que existe Dios. En la época de Juan el Bautista, el texto que nosotros acabamos de leer, había un caos. Había un engaño monumental como en el que estamos hoy nosotros. Nosotros estamos en un tiempo de que un cambio va a suceder en el mundo. Se acerca un cambio. Los cambios siempre han aparecido de tiempo en tiempo. Y quizás nos va a tocar a nosotros, ya nos tocó en esta generación que estamos nosotros, nos tocó enfrentarnos a una pandemia que estuvimos en cuarentena, en casa, se paralizó el trabajo y muchas cosas más. No salíamos, estuvimos en casa por unos días. Eso nos tocó a nosotros. En el tiempo de Juan también venía un cambio. Ya había colapsado el sistema político y el sistema religioso también había colapsado. Entonces allí aparece Juan el Bautista y él aparece con este mensaje acerca de la salvación. Se había, hermanas y hermanos, menospreciado la salvación de tal manera que a la gente ya no le importaba. Las personas pensaban que no necesitaban la salvación, que era suficiente con los rituales, con las tradiciones, porque los escribas y los fariseos y los sacerdotes, los religiosos, se habían encargado de añadirle a la ley de Dios, a la palabra de Dios, un montón de prácticas que no habían sido inspiradas por Dios, y las personas quebrantaban la ley de Dios practicando enseñanzas de hombres, se habían apartado. Pero el punto aquí es que ellos estaban seguros que estaban en lo correcto. Ellos pensaban que estaban bien. ¿Por qué? Porque los sacerdotes les enseñaban las escrituras, pero los engañaban, les enseñaban las escrituras de otra forma. No les hablaban acerca del carácter de Dios, de la santidad de Dios, no les hablaban del pecado, de la condición del hombre, no les hablaban de Cristo, de la venida del Mesías. Se había ignorado totalmente todito eso en la época de Juan. Algo similar está pasando hoy en día. Hay muchas personas que piensan que son cristianos, pero a la misma vez no hay frutos. Y aquí es donde Juan entra en escena. Tiempos peligrosos. Miremos el versículo 7 de Lucas. Si retrocedemos, hemos estado desde el versículo 1 del capítulo 3 de Lucas, dice el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Ve, ahí está la palabra salvación. ¿Por qué después de 400 años de silencio no aparece un mensaje que va a venir la liberación de la esclavitud, de la tortura de que habían ingresado al pueblo de Israel los romanos, sino que tiene que ver con salvación? Ahora el mensaje central aquí, lo que habían abandonado los escribas y los fariseos, la salvación por medio del Mesías, es lo primero que aparece. No es la solución de lo que es la justicia social, no es solución al problema económico que aparece aquí, sino que habla de la salvación. ¿Qué es lo que necesita esta generación en la que vivimos nosotros? Necesitan aprender a ser empresarios, necesitan aprender a ser ricos, necesitan aprender a acumular mucho dinero. Bueno, eso es lo que hemos estado aprendiendo en la sociedad.
y nos hemos vuelto hipermaterialistas. Lo que necesita esta generación es que nosotros le anunciemos la salvación, hermanas y hermanos, porque de eso se trata la iglesia. Hemos sido llamados para que nosotros proclamemos el glorioso evangelio. O sea, el problema más serio que tenemos en la humanidad no es la falta de alimentos, no son las enfermedades, no es la salud. El problema más grande que existe en el mundo es la condena del pecado. Esa es el que domina. ¿Y de qué le sirve a un hombre, como lo dijo Jesús, ganar el mundo y al final va a terminar la eternidad? Aquí va de pasada, aquí va a durar 70, 80 años robusto y puede disfrutar todas sus finanzas, pero va a pasar toda la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. ¿Y de qué sirve todito eso? Pero sería provechoso si usted tiene riqueza y tiene la salvación, usted puede disfrutar de todos los bienes que Dios le provea, pero a la misma vez usted honra a Dios, usted dice, bueno, yo no me cargo, yo me delecto en mi Dios, porque lo más grande para mí no es el dinero. Le doy gracias a Dios por la habilidad, por el poder, como Él lo dice en Deuteronomio, que Él nos da el poder para hacer la riqueza, pero lo más grande que Dios me ha dado es la salvación eterna de mi alma. Ese es mi gran tesoro. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo del 2 en adelante, si quiere corra conmigo, él en su época le llamó a los hermanos a que se ocuparan de la salvación. Y les dice estas palabras, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Coma, no termina ahí la idea. Aquí el Pablo no está diciendo que la salvación se pierde. Esa no es la idea. Cualquiera se puede confundir y puede decir, bueno, mire, entonces quiere decir que esta salvación que me ha dado Dios, la puedo perder y luego quedarme sin ella. Después de 30 años yo cantando y alabando a Dios diciendo que soy salvo, de repente, no. Aquí el temor y el temblor no es miedo a que usted va a perder, porque usted no la ha comprado, no la ha ganado, se la han regalado. Aquí es el valor que tiene la salvación, como si usted tuviera un lingote de oro que valiera, digamos, imagínese que valiera $100 millones, un lingote de oro que le dejó su abuelo. Usted no andaría por ahí en la calle con ese gran pedazo de oro, ahí, aquí llevo el oro, no, se lo quitan. Sí o no, usted estaría ahí, guardándolo y valorando. Usted dice, bueno, tengo un gran tesoro, no es para andarlo exhibiendo, sino es para que yo simplemente lo vea y mire ahí el sacrificio de mi abuelo que trabajó tanto y me dejó esta herencia. Entonces, el valor que usted le da no lo llena de orgullo, no es que usted anda por ahí diciendo, miren, yo soy el hombre más rico. No, usted está tranquilo como si no tuviera nada. Porque usted considera y valora el esfuerzo que costó ganar, o si fue un minero su abuelo y se destruyó su vida para acumular todo ese oro, usted va por encima del oro, usted va a valorar aquel. Entonces este es el punto. Usted valora al que le ha dado la salvación con temor. Usted dice, le costó a mi Jesús su vida. ¿Cómo no lo voy a honrar? ¿Cómo el domingo yo me voy a ocupar en cosas triviales? ¿Cómo yo me voy a estar preocupando por cosas sin sentidos? Cuando hay algo tan grande que me han dado, que le costó a Él todo, y lo tengo por gracia. ¿Cómo no lo voy a valorar? ¿Cómo esto no me va a motivar? Esto es superior a cualquier otra cosa que tenga en el mundo. Y sigue diciendo entonces, versículo 13, que ese respeto, ese valor, Dios también nos va a ayudar, no es físicamente con nuestra propia capacidad, sino que Él dice que sigue Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios produciendo
el hecho de valorar lo que hemos recibido, porque Él es el que lo dio y Él es el que se encarga a través del Espíritu Santo que nosotros disfrutemos eso. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto lo lleva a una metáfora como a estrellas, como a la luz, como algo superior, como personas diferentes, y que nosotros tenemos esa capacidad. Nos han dado una salvación grande y eso hace también que seamos personas de gran valor en la sociedad, porque no nos vamos a aislar, no nos vamos a ir a meter a una cueva. Luego sigue diciendo en el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo dice, no importa el sacrificio que yo haga, pero yo quiero que ustedes también, ahora él pasó de la salvación de Cristo, pasó a él a su sacrificio, a su esfuerzo por enseñarle acerca del carácter de Cristo a esta iglesia, y le dice lo siguiente, este es maravilloso, le dice que valorar la salvación no debe ser una carga, no debe ser algo así como que lo cansa a uno, sino que debe de ser un gozo, una alegría, debe de haber un deleite, un regocijo. Y Pablo le tocó sufrir, pero esta era su fortaleza. Él se regocijaba en Cristo Jesús, a fin de conocerle, decía él, y llegar a ser semejante a él en el padecimiento hasta la muerte. Dice el versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y ahora le dice él que lo hagan ellos también, le dice el versículo 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cómo comienza diciendo? Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, y termina diciendo que eso de estar ocupado debe de ser un deleite, debe de ser una felicidad incalculable, que esa felicidad viene de la salvación que hemos recibido, que somos libres, que ya el infierno sí está ahí, pero es una tortura para el incrédulo, pero para nosotros ya alguien soportó el infierno en la cruz del Calvario, murió en nuestro lugar, pagó, sufrió, y nosotros somos libres y nos ha reconciliado y nos ha dado una amistad. Dice que somos sus amigos, somos amigos de Cristo si obedecemos, si le amamos, si le servimos, si nos deleitamos con Él. Él dice, yo soy su amigo. Imagínense tener a Cristo de amigo. El más grande, el más famoso, el más rico, el más sabio, el todopoderoso, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día, el más grande de todos los hombres que han estado en esta tierra, Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador, pero también es nuestro amigo. ¿Usted cree que no es un gran privilegio ese? Lo cantamos aquí, oh, qué amigo nos es Cristo, que nos trajo salvación. Y la cantamos esa alabanza aquí. Oh, qué amigo nos es Cristo. Si en la época, dejamos a Pablo ahí en Filipenses, esto de la salvación trae gozo, trae alegría, trae un placer espiritual. Y la pregunta se responde, ¿es usted salvo? Sí, por la misericordia de Dios yo he creído en Cristo. La otra pregunta podría ser, ¿cómo saber si soy salvo? En el capítulo 3, versículo 7 de Lucas, Juan el Bautista advierte y dice a los que están engañados, a las personas que no están en Cristo, y la religión, la tradición te ciega de tal manera que te vuelve
odioso, rencoroso. Nos ciega de tal manera que pensamos que nosotros tenemos la verdad y los demás están equivocados. Esto es impresionante. Vaya conmigo a Lucas y aquí vamos a ir aterrizando. ¿Es usted salvo? Esa era la misma pregunta que Juan hacía, Juan el Bautista, pero él hace de otra forma. Y dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? Bueno, a continuación él atrás había dicho, oh generación de víboras. El domingo pasado estuvimos viendo esa metáfora que hace alusión, la víbora, la culebra astuta que aparece en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1, y la serpiente era astuta más que todos los animales. Entonces, la metáfora para un judío, decirle, tú eres una culebra, le está diciendo, tú eres un astuto, tú eres un bárbaro. En mi país se usa esa frase y alguien quiere referirse a una persona que es peligrosa, dice, ese tipo es culebra. Y lo que está diciendo es, ese tipo es engañador y también es criminal. Porque la culebra, esta clase de víbora es venenosa también. Y tiene otros factores, es una serpiente sorda. En el desierto viven unas serpientes que se meten en la arena y fácilmente usted las pisotea y son serpientes venenosas y al morder su pie, para que usted salga del desierto, que no hay hospitales y en aquella época que no había medicina, habían curanderos, sí. Entonces la idea de Juan cuando dice, oh generación de víboras, le está diciendo en primer lugar, ustedes son un grupo de gente, de personas tradicionalistas, perversos, astutos, engañadores, criminales y a la misma vez sordos, no les importa. Y lo dijo Isaías y Jesús lo volvió a repetir en Mateo 15. Él dijo esta palabra, dijo como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ahí está un llamado, dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién fue el que les enseñó? ¿Cómo fue que se inventaron hacer obras y de esa forma ignorar la venida del Mesías? Qué tremendo esto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 29, para que vamos entendiendo el peligro que había en esa época de las personas. Esto quiero que entiendan, hermano. La pregunta, ¿es usted salvo? ¿Por qué? Porque podemos nosotros estar tan confiados pensando que somos salvos, pero a la misma vez Cristo no está en nosotros. No amamos a Dios. No hay un deleite, no lo disfrutamos. Y eso estaba pasando en aquella época. Lucas 7, 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando le oyeron justificaron a Dios bautizándose con él, bautismo de Juan. Versículo 30 de Lucas 7 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. En esta parte de Lucas 7, Jesús está dando testimonio porque Juan estaba en la cárcel y Juan mandó a unos discípulos a preguntarle si ya él era el que esperaban. Y Jesús comenzó a decirle, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Saliste a ver una caña débil, frágil? No. Y ahí en ese contexto estamos. Mire lo que dice la traducción, lenguaje actual. Versículo 29. Póngale atención, porque es bueno leer otras versiones más, otras traducciones de la Biblia, porque hoy tenemos un manjar, tenemos una gran cantidad de traducciones que si usted no tiene un buen diccionario y usted no tiene una buena biblioteca en su casa, usted dice,
¿Cómo hago para entender bien? Pues lea por lo menos unas 10 traducciones. Nosotros como cristianos, si usted quiere deleitarse en la palabra, quiere disfrutar la palabra, compre varias traducciones y léala en diferentes traducciones para comprender mejor. Porque hoy tenemos nosotros, por ejemplo, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice esta traducción. Y está la Biblia de las Américas, está la Biblia de Dios viviente, está la Biblia del Dios habla hoy, está la Reina Valera Internacional y la que nosotros usamos, pues la que uso yo es la Reina Valera 1960. Pero mire esto, hermanos, versículo 29 de Lucas 7, traducción lenguaje actual. Los que habían escuchado a Juan le pidieron que lo bautizara. Estos eran los publicanos, dice lo siguiente, y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado. Estos eran los publicanos, los recaudadores de impuestos y también las prostitutas, los homosexuales, los ladrones, los mentirosos. Escuchaban el mensaje de Juan y se arrepentían, obedecían el mandato de Dios. Pero miren lo que hacían los religiosos. Aquí está el peligro. Muchas personas hoy en día se están congregando, están con un hambre de la palabra, pero muchos de los que ya llevan muchos años ya no les gusta la palabra, ya no les gusta la comunión con los hermanos y están en gran peligro. Porque no vaya a ser que lo único que tienen es una tradición y no una relación. Y eso fue lo que les pasó a los intérpretes de la ley, conocedores de la palabra, a los escribas y fariseos. Mire lo que dice el versículo 30 en esta versión. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. En la versión Reina Valera 1960 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, ellos dijeron: Juan, esas son tonterías. Por eso es que él lo llama generación de víboras. Por eso es que él dice: ustedes lo único que son víboras, son malvados, son astutos. Y usan la Biblia, porque ustedes conocen la Biblia, pero la distorsionan, ustedes la usan a su conveniencia. Y ustedes aniquilan, han matado a las personas, ustedes han destruido a Israel, porque en lugar de acercarlos al Mesías, en lugar de que ellos estén esperando con gozo a la llegada del Mesías, ellos aborrecen el Mesías. Ellos no quieren saber del Mesías, porque ustedes, estos 400 años, estos últimos años, ustedes no han querido hablar nada de eso. Ustedes lo único que le han impuesto al pueblo son tradiciones, que vanas enseñanzas de hombres. Entonces ellos llegan y le dicen: Juan, estás loco. Porque este bautismo no es simplemente venirse y meterse, zambullirse al Jordán. No, este bautismo era confesar, reconocer que eran pecadores en público. Decir: hoy como judío dejo a un lado las tradiciones, ya no voy a guardar tantos rituales, ya no voy a practicar tantos rituales, sino que voy a confiar por fe en la venida del Mesías. Voy a depositar mi confianza solo en Él, y hoy lo digo públicamente, aunque mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, que me han enseñado todas las tradiciones que son buenas, pero ahora por mi fe yo deposito mi confianza en Jesús para salvación. Reconozco que soy pecador y necesito a Cristo, porque Cristo viene para salvar a pecadores. Necesito el Mesías. Esa era la postura. No era simplemente llegar ahí al Jordán: Juan, sí, yo creo, meteme al agua. Primero llegaba la persona y decía, escuchaba a Juan el Bautista. Juan estaba hablando acerca de que iba a venir, voz que clama en el desierto, que viene Cristo, viene el Mesías, que vengo a preparar el camino. Recíbanlo. Yo vengo como el maestro de ceremonia en la boda, que estoy anunciando que ya viene el novio y que va a haber una boda. ¿Cuántas bodas no hemos tenido aquí en la iglesia, hermanas y hermanos? Y el hermano que pasa de maestro de ceremonia y dice: hermana, pongámonos en pie, hermano, porque vienen los esposos, viene la esposa y el esposo. Aquí recibimos la familia tal. Y va que nos ponemos y aplaudimos. Bueno, esa analogía nos sirve. Eso era lo que estaba haciendo Juan, anunciando, diciendo: viene el novio, viene el Mesías. ¿Y qué se espera? Que lo recibamos gozoso, porque Él es el centro de la gran fiesta.
Él no viene como un enemigo. Él viene a su pueblo a salvar. Él viene como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ¿qué pasó? Ellos lo dejaron a un lado. No nos interesa. Nosotros mejor seguiremos guardando el sábado y haciendo nuestras propias obras, pero no vamos a confesar. Nosotros no somos tan pecadores. Nosotros no somos pecadores, Juan. Entonces desecharon el llamado de Dios, que el llamado de Dios es al arrepentimiento. ¿Y dónde se escondían? Versículo 8 de Lucas nos dice ahí el texto esta palabra. Y usted lo puede leer. Esto es estupendo y a la misma vez es impactador. Dice el versículo 8, el llamado de Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está el engaño donde ellos se escondían. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Esto es lo mismo que usted pudiera decir: bueno, yo soy católico, yo no necesito confesar mis pecados, yo soy católico toda mi vida. Lo mismo los judíos, lo mismo los fariseos y los escribas. Yo soy pentecostal, hueso colorado, y yo no creo en eso mucho. Yo creo más en la llenura del Espíritu Santo, y si no hablo en lengua, yo creo que pues no tengo el Espíritu Santo. Ahí se esconde mucha gente. Bueno, yo soy bautista, ¿verdad? Hueso colorado, y yo no creo mucho en esto porque yo soy un gran lector de las Escrituras. No, Juan no está preguntando a qué X denominación perteneces. Él no está diciendo, no, él está diciendo: miren, dejen de cuento. Aquí el punto no es a qué grupo pertenece, aquí el punto es frutos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque los frutos hablan más que 1000 palabras. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque ahí se aferraban todos y decían: no, nosotros somos descendientes de Abraham. Y esta fue la pelea feroz que tuvieron los judíos con Jesús, y Jesús les dijo: no, Abraham no es vuestro padre es el diablo, porque los designios de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Imagínense cómo Jesús les dice: ustedes son malos, ustedes son el diablo. Jesús fue más allá todavía que Juan. Juan les dijo que eran víboras. Jesús les dijo que eran ellos, la encarnación, eran hijos del diablo. Vosotros sois hijos, vuestro padre es el diablo, Juan. ¿Y por qué dijo eso? Porque el punto era duro. Esas personas estaban engañadas. Y no, una palabrita no les iba a penetrar. Necesitaban un martillazo, una almágana de 100 libras para que ese concreto pudiera pues temblar un poquito. Pero un martillito ahí de unas 2 onzas, de media libra, no, ¿cómo le iba a hacer? Solo iba a brincar. Es una maceta grande, ¡blum! Eso que tiró Juan y sacudió los cimientos de la religión. Ese hombre nos está llamando amor, los había llamado vacas gordas de Mazán. Así los había llamado. Allá Jeremías los llama caballos que van relinchando, dice, detrás de las yeguas. Entonces, la Biblia es bien rica, porque Dios, de una forma o de otra, Dios confronta al hombre usando metáforas, usa hasta los animales para compararnos. Pero el punto aquí no es para discriminarnos, el punto es para hacernos reflexionar, para hacernos razonar, para que nos volvamos a Él, porque es un llamado de amor, es un llamado al arrepentimiento, para que gocemos, para que disfrutemos la venida de Cristo, para que escapemos del infierno eterno. ¿Lo creemos? Hoy es nuestro turno. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salvo? Yo, hermanas, con amor se lo digo, y todos los que predicamos aquí, si hay algo que nosotros anhelamos, es que estemos seguros, pero seguros, requete seguros, que si hoy suena la trompeta nos vamos, y si hoy se nos para el corazón, también estamos en la presencia de Dios. De todas formas, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. No queremos sorpresa, porque la salvación es de Dios, y la salvación es eterna, y es un regalo que hemos recibido por gracia. Así que disfrútela. Disfrútela. Denle gracias a Dios todos los días. Dile gracias a Dios por la vida y gracias por haberme salvado. Ayúdame a amarte, Señor, porque me cuesta, pero tú has dicho que tu amor está en mí. Así que enciende esa llama. Pon fuego dentro de mí, que mi corazón palpite
compite por estar contigo. Esos son los frutos de la salvación. Que usted quiere estar con su Señor. No hay así un miedo. Ay, no, es que el Señor me va a meter. No, usted sabe cuando le falla. Él es santo, pero Él es bondadoso, Él me perdona. Él es mi Padre. Él me corrige, Él me llama. Él me dice, no vayas por allí, hijo, vas a sufrir, venite. Él está llamándonos. Ese es nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude a disfrutar la salvación. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.